Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a los versículos 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23, alternadamente. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él juntos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice ahí ese último versículo al principio: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El tema de la lección en esta mañana es manteniéndonos firmes en la fe. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos. Manteniéndonos firmes en la fe. Este mundo, hermano, en esta actualidad que nos tocó vivir, este mundo ateo, este mundo humanista, con una decadente moral, materialista, globalizado, necesita, hermano, lo sepa o no, o lo quiera reconocer o no, este mundo necesita cristianos firmes en la fe correcta, firmes en la fe correcta, totalmente convencidos de lo que creen y dispuestos a defender, proclamar y aún morir, si fuera necesario, por su fe. Vivimos, hermano, en un tiempo de letargo espiritual dentro del cristianismo. Vivimos en un tiempo en el que creemos que tenemos tanta libertad de culto, tanta libertad de creencia, que no corremos el peligro de ser perseguidos, amenazados, burlados y aún sacrificados por nuestra fe en Cristo. Pero no es así, no es así. Si tuviéramos esa amplia libertad, significaría que nuestro país es cristiano totalmente, pero no es así. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Lo que pasa es que hemos vivido engañándonos a nosotros mismos, creyendo que todo está bien y que todo está en paz y que estamos en paz con toda la gente. Y bueno, el que no lucha cree que está en paz. El que no defiende su fe cree que todos están de acuerdo con él. El que no nada en contra de la corriente piensa que la corriente o que el río no lleva corriente. ¿Me explico? O sea, vivimos, hermano, y contradígame si estoy equivocado, pero vivimos un cristianismo cómodo. Estamos viviendo en paz, tranquilidad, nadie nos ataca, nadie nos persigue, nadie nos grita, nadie nos ofende. Yo recuerdo, hermano, mi infancia. Yo me acuerdo de mi infancia, cuando todo mundo a nuestro alrededor,
todos nuestros vecinos sabían que éramos cristianos y nos veían salir de la casa con Biblia en mano, caminando cuadras y cuadras y cuadras hasta llegar a la iglesia. Y recuerdo muchas veces, ya no sé contarlas, cuando alguien nos gritaba en la calle: ¡eso es aleluya! Yo me acuerdo. Y después ya no pasó. Recordamos, hermano, los tiempos cuando estábamos, por ejemplo, en el instituto, y muchas veces los estudiantes del instituto fuimos apedreados, no hasta la muerte, pero nos correteaban a piedras, ¿verdad? Nos correteaban a piedras. Me acuerdo andar en aquellos pueblitos en el Salitre, creo, fue una vez, bueno, varias veces, pero creo que fue ahí en el Salitre. Como que al diablo no le gustaba un himno, no me acuerdo ahorita cuál, para no mentirles, pero siempre cuando cantamos ese mismo himno, siempre que cantamos ese himno, empezaban a llover piedras arriba en el techo del templecito, en el ranchito, y eran láminas de asbesto, y sonaban las piedras peor que cuetones en peregrinación. No, las primeras veces brincábamos, ¿verdad? Ya después tratábamos de agarrar ritmo con los cuetones, pero yo me acuerdo de eso. Ahora, el tema de esta mañana, hermano, es manteniéndonos firmes en la fe. Si preguntásemos qué es la fe, lo primero que se nos viene a la mente es el pasaje de Hebreos 11:1, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si bien obviamente es verdad, porque es la palabra de Dios, sin embargo, hermano, hablando hoy de mantenernos firmes en la fe, quiero hablar de lo que la Escritura nos dice en cuanto a la fe, en su concepto más completo. Quiere decir que si buscamos la definición de fe en el diccionario bíblico, fe, hermano, en la mayoría de los casos, en todos los versículos que vamos a ver ahorita, viene de la palabra o de la raíz griega pistis. Pistis significa persuasión, es decir, credibilidad. Moralmente significa convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación. En un modo abstracto significa constancia en tal profesión. Por extensión, fe significa el sistema de verdad religiosa, es decir, el evangelio en sí mismo. Y en nuestra Biblia en español se ha traducido como fe, fidelidad, fiel y gracia. Son las traducciones de esta palabra pistis. Entonces, hermano, persuasión, credibilidad, convicción, confianza en Cristo para salvación, o de una manera abstracta, confianza en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa en el evangelio en sí mismo, el evangelio mismo. Es decir, hermano, cuando hablamos manteniéndonos firme en la fe, estamos hablando, hermano, de todo este sistema de verdad dentro del evangelio. No estamos hablando solamente de la fe, que si fuera como un grano de mostaza, le diríamos a este monte: quítate y échate al mar, y lo haría. No solamente incluye eso, pero no solamente estamos hablando de la fe a la hora de pedir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que estamos hablando, hermano, de todo el sistema, es decir, de todo lo que conlleva el cristianismo, la doctrina, las prácticas, nuestra forma de vivir, o sea, nuestra espiritualidad, nuestra moralidad y todo lo que tiene que ver con lo que se ve, lo físico, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Esa es toda nuestra fe, todo el sistema, desde nuestros devocionales en privado, nuestra oración privada, hasta la familia, cómo nosotros vivimos en torno de nuestro núcleo familiar, también por extensión, cómo nos hacemos conocer y cómo nos ven vecinos, sociedad en general, trabajo, escuela, incluyendo, hermano, también que es la manera en cómo nosotros reaccionamos a los pensamientos, doctrinas, enseñanzas
de este mundo en todos los temas, incluyendo cualquier tema. Incluye también, hermano, nuestra asistencia y congregación a la iglesia. Todo eso engloba todo lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana, manteniéndonos firmes en la fe. ¿Qué significa la fe? Todo esto. Por eso se tuvo que acuñar la palabra feligresía. No existe la palabra feligresía fuera del contexto cristiano, que bueno, ya luego se extendió a todas las religiones, pero fuera del contexto cristiano no existía la palabra feligresía. Tuvo que ser acuñada para poder describir a las personas que se salieron, por decirlo algo, aunque no sabemos que no nos salimos, sino fuimos rescatados por Cristo, pero esa palabra se usó para describir a las personas que se salieron del sistema religioso tradicional, independientemente del país en el que se encontraran. Entonces se salieron y se constituyó una feligresía, es decir, la membresía, los fieles. Por eso en países como, o por ejemplo, mucha música que viene de los Estados Unidos, traducida a nosotros, habla de los fieles y toma de una manera sinónima fieles y salvos. Ahora en nuestro contexto sabemos que no es lo mismo los fieles que los salvos. Por ejemplo, Cristo me ama. Dice la tercera estrofa, el himno de Cristo me ama: cuando muera, si soy fiel, viviré allá con Él. Doctrinalmente, dentro del contexto de nuestra sociedad, esa frase es incorrecta. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con Él. Porque nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad, o sea, de nuestra constancia. Nuestra salvación depende de haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero del contexto nacional de donde vino, o sea, de los Estados Unidos, en aquellos años, en décadas atrás, un fiel significaba exclusivamente una cosa: era un creyente en Cristo, era una persona salva. Por eso decía el himno, cuando muera si soy fiel, significaba, cuando muera si soy salvo, si soy cristiano, viviré allá con Él. O sea, ¿me explico? Espero no estarlos confundiendo con la explicación. Entonces, cuando estamos hablando, manteniéndonos firmes en la fe, estamos diciendo en toda esta forma de vivir que corresponde a la piedad, la forma de vivir que corresponde al cristianismo. En el Nuevo Testamento, después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo, a las personas que seguían a Cristo se les comenzó a llamar los del camino. Los del camino. Muchas veces hemos dicho, Cristo no vino a fundar una denominación, sino a fundar una iglesia, y es verdad. Pero por causa de la distinción de nuestra fe y de la fe de las demás personas, se tuvo que formar una denominación. ¿Qué es una denominación? Una denominación significa simplemente identificar a alguien por su creencia, identificar a alguien por su fe. Por eso cuando decimos, ¿cuál es tu denominación? Y si alguien responde, yo no tengo denominación, eso es del diablo. No, es del diablo no tener denominación o creer que no la tienen, porque todo mundo tiene una denominación, todo mundo. Quiere decir, ¿cuál es tu denominación? ¿En qué crees? Dime qué crees y entonces te voy a decir cuál es tu denominación. Por eso hoy en día, hermanos, es una locura las denominaciones que existen hoy en día. Si usted busca, por ejemplo, en internet o en un libro de teología, denominaciones, o por ejemplo denominación bautista, usted va a encontrar que hay bautistas de todos,
bautistas pentecosteses, bautistas del séptimo día, bautistas de la ascensión de no sé quién, bautistas tal, de todo. Hoy hay bautistas calvinistas, es el último grito de la moda, ¿no? Antecito de eso andaban los bautistas judaizantes, que ahorita andan todavía ahí, pero ya más nuevos que esos son los bautistas calvinistas. Hay bautistas de todo, así como católicos también. Hay católicos de la renovación del Espíritu Santo, como ellos mismos se identifican. Hay católicos carismáticos, ¿verdad? El catolicismo ortodoxo, que no existe aquí en México, y así, las denominaciones se han ido fragmentando y se han hecho otras denominaciones, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de creencia define nuestra fe. ¿Cómo nos gustaría? ¿Cómo nos encantaría que nosotros pudiéramos identificarnos únicamente como bíblicos? Porque eso sería lo más ideal, ¿no es cierto? Oye, ¿tú a qué iglesia perteneces? Pertenezco a la iglesia bíblica. Pero desgraciadamente ya hay una denominación bíblica hoy en día que no predica la sana doctrina en su totalidad. Y como lo incompleto no puede ser contado, pues entonces no podemos decir, pues medio predican sana doctrina. No, sencillamente no predican sana doctrina. Es lo que no entiende el calvinismo. Eso es lo que el calvinismo no puede entender. Dice, es que coincidimos casi en todo. Fue lo mismo que dijo Juan Pablo II. ¿Se acuerda? Juan Pablo II dijo, es más lo que nos une que lo que nos separa. Y en toda la historia del papado, Juan Pablo II ha sido el papa más ecuménico que ha existido. El papa Juan Pablo II fue el que trajo otra vez a la vida ese asunto de somos hermanos, y fue él los que empezó a llamarnos los hermanos separados. Entonces, esa es una similitud muy grande entre el papado de Juan Pablo II y el calvinismo, que es que casi todos somos iguales. Casi en todo somos iguales. Unas pocas cosas nos separan. Bueno, la Biblia dice que lo incompleto no puede ser contado. Entonces, ¿somos cristianos? ¿Salvos por gracia, por medio de la fe, bíblicos, de la sana doctrina o no? Es que eso es demasiado extremista. Pues nosotros seguimos a un líder extremista. Nosotros seguimos al origen del extremismo, si es que lo quieren ver así. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se les hace suficiente extremista? Entonces no están siguiendo al Cristo de la Biblia. Si eso es extremismo, no están siguiendo al Cristo de la Biblia. Entonces, concluimos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La fe. Entonces, dejo claro lo que es la fe, lo que la Biblia dice que es la fe. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí alguien, ¿preguntas? Porque de esta explicación depende los 3 puntos que vamos a hablar en esta mañana, que son más sencillos de entender si comprendemos este concepto de fe. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene una pregunta en casa? ¿Tiene una pregunta? Ponga ahí en el chat o prenda su audio y hágame la pregunta. Pero no puede preguntar si no lo veo por audio. Si quiere preguntar por audio, necesito verlo. Si no quiere que lo vea, pues entonces escriba en el chat. ¿Ok? Bueno, eso no incluye a los de YouTube y Face, porque es imposible que yo los vea. No tengo aquí conexión a YouTube y a Face. Preguntas, hermano, de veras, preguntas, ¿no? ¿La fe? ¿Estamos claros? Híjole, hermano, no sé si sorprenderme de mi explicación o de asustarme porque no me hayan entendido bien, ¿verdad? Sea como sea, le voy a seguir, por fe. Lo voy a seguir. Muy bien. Ay, Señor. Muy bien. Hace años, hermano, perdónenme que voy a hacer este pequeñito paréntesis. Hace años tenía yo 2 alumnos aquí en la escuela dominical, 2 adultos, como eran preguntones. Híjole, cada rato yo me echaba aquí un debate encarnizado con alguno de ellos, hasta que les decía, ya hermano, estuvo, después seguimos platicando. Pero ¿sabe qué, hermano? Dentro del orden correcto, y siempre guardé que no nos excediéramos ni ellos ni yo, pero dentro de ese orden es correcto que usted me pregunte.
Es correcto, porque si hay una pequeña duda, no se quede con esa duda, necesita usted resolverla. Entonces pregúnteme, mire, yo siempre le he dicho esto, no importa, hermano, lo que usted sea que me pregunte, cualquier cosa que me pregunte, yo siempre le voy a dar la respuesta, siempre. A veces le voy a decir, no sé. A veces le voy a decir, pregúntele al pastor. Y cuando yo sepa la respuesta, le voy a decir, es esto y esto y esto. Pero le aseguro que cuando yo le diga no sé, para la próxima semana le voy a traer la respuesta a esa pregunta. Porque a mí me encanta eso, me encanta estudiar y luego le voy a traer la respuesta. Hermana Cuquita. Sí, sí, todo lo que vivimos en el cristianismo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahí va pues. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice la escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí hay algo muy interesante, hermano. Los cristianos como usted y como yo, de la India, ¿sufren persecución? Sí. ¿Y por qué ellos sí, nosotros no? ¿Sabe por qué? Porque su fe es más evidente. Su fe es más evidente. El resto de la gente, los que no son cristianos, no son tolerantes con el cristianismo. No son tolerantes. En nuestro país hay mucha tolerancia, lo cual para el cristiano le perjudica, porque el cristiano se siente a gusto con la tolerancia. Y no es cierto que por todos los medios de comunicación en la década pasada se estuvo hablando mucho de tolerancia, 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 tolerancia. Incluso hubo aquí hermanos que nos acusaron al pastor y a mí de ser intolerantes. Es que ustedes son muy intolerantes. No son tolerantes. Bueno, si está hablando usted de la doctrina, pues no somos tolerantes. La doctrina es blanca y negra. Si está hablando usted del pecado, no somos tolerantes. No podemos atribuirnos una tolerancia que la Biblia no nos la autoriza. Entonces aquí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, hermano, mire, la Biblia tiene muchos símiles, ¿verdad? La Biblia compara unas cosas con otras, es mucho. Ahora, voy a preguntarle esto, y vamos a irnos por el lado correcto del respeto. Si nosotros como cristianos, la Biblia nos comparara en este momento con un animal, porque dice que el diablo es como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Entonces los leones devoran animales, a menos que estén cerca de la aldea y pues se acabó el asunto. Pero en su hábitat natural, ¿qué animalitos seríamos? No, ¿qué deberíamos de ser? Usted piense cómo vivimos hoy y qué tipo de animales somos. ¿Un venado? Bueno, un venado es una presa deseable por el león, ¿no? Y el venado generalmente es muy veloz, anda muy presto, tiene una gallardía en su porte. ¿Así somos? ¿Un elefantón? No, el elefante el león no lo ataca. ¿Sí lo ataca? Pero no es muy natural, ¿no? Puede ser que lleguen a atacarlo, pero bueno, vamos a ponerle, podemos trompudo un elefante. ¿Mande? Somos como buitres. Ay, una persona nos dijo buitres un día y se siente bien feo, hermano. Aquí arriba nos dijo, mira, como buitres, ahí están esperando que les paguen, nos dijo. Entonces, un conejo.
Nadie quiere decir que es oso perezoso. Ahí hay un oso perezoso, el chavorruco. Hace muchos años escuché la ilustración a un pastor, o no me acuerdo si lo leí. Ya esta mente se está confundiendo con los recuerdos. Por eso es bueno no mentir, porque ya cuando uno se hace ¿cómo se dice? ¿Senil? Cuando se hace uno senil, ya no puede distinguir entre las mentiras que dijo y las verdades. Por eso no hay que mentir, ¿okay? Escuché la ilustración de cómo cocinan a una rana. La rana, su mejor punto, o sea, su mejor manera de cocinar una rana es viva. Es la mejor manera. Si ponen a calentar, a hervir agua y avientan la rana no se va a quedar ahí, se va a salir, se va a morir por la quemada, la reacción, pero ya no sirvió en el punto en lo que querían. ¿Cómo se cocina una rana? Se mete al agua fría y se le prende a la lumbre y empieza a calentarse y la ranita dice: agua calientita, 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 cuando menos esperó, se acabó la rana. ¿No nos estarán hirviendo en agua fría, hermanos? Este león rugiente, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que sabe que hay algunos que están en la lucha y hay que atacarlos de frente porque se están defendiendo, como David con Goliat. ¿No será que nuestra realidad hoy en día es que el diablo no está luchando contra una presa que huye? No está persiguiendo a una presa formidable como un elefante, sino que a lo mejor nos está cocinando como a ranas. No, si usted no es rana, no se sienta ofendido, hermano. No ese es mi propósito, sino más bien identificarnos en este símil que la Biblia dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Le voy a cambiar la ilustración para no dejarnos con este. Estábamos viendo entre semana precisamente un documental de leones y de chitas. Y creo que fue el chita el que estaba agazapado en los pastitos esos anaranjadillos, así que están en el África ahí. Había un venadito ahí y una cría, y la mamá escondió a la cría, y entonces la mamá se alejó y allá andaba dando sonidos para distraer a la chita. La mamá, mejor que me persiga a mí, pero alejo a la presa de mi bebé. Pero lo que ella no sabía es que la presa ya había visto al bebé, y el bebé estaba agazapado así, de la cámara no se veía, y quien estaba filmando estaba agazapado, y va la chita arrastrándose, de repente se levanta así, agarra al bebé y se la lleva. Ni brincó, ni gritó, no hizo nada. ¿Ha visto una chita cazar en los documentales? Decía el documental que corren hasta 110 kilómetros por hora. Son una bala, es un espectáculo de precisión y velocidad ver a un animal de esos cazar. Cómo son veloces, y cuando llegan a su presa lo agarran del cuello y no lo sueltan. Una vez que la presa que lo agarró del cuello, se acabó. Pueden luchar por minutos, pero ya no se va a soltar. La cazadora no se va a soltar. Y es un espectáculo, es una lucha. También hemos visto cuando le falla la cacería y la cornan a la cazadora, que generalmente son las hembras, una chita, y se muere. Pero esa ocasión estaba ese bebecito ahí, agazapadito. Estaba la mamá ya queriendo distraer al cazador, y este nomás llegó bien contenta, y la mamá ahí ya no podía hacer nada.
¿Qué les gusta más la ilustración? ¿Del bebecito o del sapo? Usted quédese con la que quiera, ¿ok? El chiste entonces es que, ¿qué nos está pasando? Usted analícese a usted mismo y piense con qué animal se pudiera usted identificar. La fe, hermano, entonces, estamos hablando que la fe entonces es nuestra trinchera, el bastión, el cuartel en donde podemos resistir los ataques del diablo. Una cosa sí es verdad, hermano, que de una manera o de otra el diablo sigue atacando, ya sea de una manera frontal o ya sea flanqueándonos o ya sea durmiéndonos sea como sea, el diablo sigue buscando, el diablo sigue tratando de cazarnos, el diablo sigue siendo un león rugiente y sigue andando alrededor y sigue buscando devorarnos. ¿Nos demos cuenta o no? El diablo sigue buscando cómo devorarnos. ¿Cómo nos vamos a mantener sin ser la presa? Hay que estar firmes en la fe. Hay que permanecer dentro de nuestra fe. La fe, hermano, es nuestra trinchera. Ese es el lugar donde podemos permanecer ocultos a plena vista y listos para lo que sigue. Es el bastión, es ese fuerte, ese castillo construido para estar salvos del ataque frontal del cazador y listos para lo que sigue, ¿okay? Entonces, si comparamos, hermano, una historia muy interesante en 1 Corintios 5, del 3 al 5, y 2 Corintios 2, del 5 al 11, nosotros encontramos ahí la historia de aquel joven, hermano, de aquella persona que era miembro de la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo estaba exhortando y estaba regañando a la iglesia de Corinto porque este muchacho tenía como mujer a su propia madrastra. Y en 1 Corintios 5, 3 al 5 dice: sacadlo, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Entonces, este muchacho que estaba cometiendo un grave pecado de inmoralidad, el apóstol Pablo le dijo: échalo al diablo. ¿Qué quiere decir? Sácalo de la congregación. Porque mientras que nosotros, hermano, estemos dentro del cristianismo, y es decir, el cristianismo es como una unidad. No puede decir usted: es que yo vivo bien mi fe, pero no me gusta asistir a la iglesia. No puede decir: no, es que sí, yo oro y leo la Biblia, pero no me gusta convivir con los demás cristianos. No puede usted decir: no, es que sí, yo soy un excelente ganador de almas. Ay, pero eso de ir a la iglesia y trabajar y eso de servir en otro ministerio, eso no es para mí. ¿Me explico? O sea, la fe es una integridad, es un todo. Debemos hacer un todo. En esta fe incluye estar en la comunión, en la membresía de la iglesia. Y entonces dice aquí este muchacho que estaba en un pecado de fornicación, incesto. El apóstol Pablo les dice: échenlo fuera, sáquenlo fuera. ¿Para qué? Dice: el tal sea entregado a Satanás. Quiere decir, hermano, que mientras que nosotros estamos aquí, estamos en el bastión, estamos siendo protegidos. Eso nos lleva no a que el pecador diga: bueno, pues aquí le sigo, mientras el diablo no me puede tocar. No, la Biblia dice: pues es que no le tengas miedo al diablo, que puede destruir la carne. Tenle miedo a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, tenle miedo a Dios. Del diablo cuídate mucho. Del diablo cuídate, ponte listo porque te quiere destruir. Pero a quien le debes de tener miedo realmente, o más bien no miedo, sino temor, que eso es un respeto profundo, acompañado por un odio del mal, a quien le debemos de tener ese temor es a Dios. ¿Me explico? Entonces, aquí le dice: el cual se ha entregado a Satanás. ¿Sabes qué? Échalo fuera, expulsa de la iglesia.
Entre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y la segunda carta pasó un tiempo, algunos años. Y en ese periodo el diablo sí le puso una zarandeada a este muchacho. No sabemos exactamente qué le pasó, pero lo que sí sabemos que en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios le dice, ahí en 2 Corintios 2:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha... Espérenme, ¿se me hace que me equivoqué o no? Segunda de Corintios 2:5. No, espérenme, porque... sí, yo estoy en el 5. Segunda de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Dice, así que al contrario, la iglesia de Corinto le escribió a Pablo y le dijo, oye apóstol, este chamaco anda bien, no sé qué dijo, pero yo estoy imaginando lo que le dijo. Le ha de haber dicho algo de que este anda, pero ya le fue como en feria y quiere regresar y nosotros no le vamos a recibir. ¿Cómo ves? Queremos que se quede allá afuera. No sé, probablemente algo así le debieron haber escrito, porque él contesta diciendo, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿por qué lo echaron para afuera? Por el pecado que había cometido. Pero dice aquí que el apóstol Pablo decía, para confirmar el amor. O sea, ¿sabe cuál es el asunto? ¿Por qué la gente toleraba el pecado de ese muchacho? ¿Sabe por qué? Porque le amaban y toleraban el pecado. Pero esa es una mala interpretación del amor. El amor es correcto, pero una mala interpretación del amor es tolerar el pecado. Así que el pecado tiene que ser corregido. En este caso de este muchacho, su pecado ameritaba, entréguenselo a Satanás. Satanás, hermano, no sé qué tanto le habrá hecho, que el muchacho ya sentía ahogarse. Estaba sumido en una profunda tristeza, y la Biblia dice que la tristeza que Dios produce nos lleva al arrepentimiento. La tristeza que el mundo produce lleva a la muerte. Por eso Judas, cuando se dio cuenta que traicionó a su maestro, sintió tanto tristeza y tanto dolor que fue y regresó las monedas. Los sacerdotes le dijeron, pues allá tú sabrás. Fue, se compró un campo, se colgó, se le reventó la cuerda o la rama, no sé qué se reventó, pero cayó, dice la Biblia en el libro de Hechos, y se le salieron las entrañas. Una triste muerte para Judas. Esa tristeza que Judas tuvo fue una tristeza según el mundo. ¿Por qué? Porque él era primeramente no salvo. Así que su tristeza lo llevó a la muerte. La tristeza que según Dios nos lleva al arrepentimiento. Este muchacho fue echado fuera, le fue allá mal y cayó en profunda tristeza. ¿Por qué en tristeza? Porque se dio cuenta de su pecado. Regresó y la iglesia no lo quería recibir. Y el apóstol Pablo dijo, no, recíbanlo, para que no lo consuma demasiada tristeza. Y dice, y para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿sé qué? Se componen los hombres, o se enderezan los hombres. Perdónenme, se me olvidó ese pedacito. Pero así es el asunto, hermano. Debemos mantenernos firmes en la fe.
Debemos mantenernos involucrados en todo lo que tiene que ver con todo este sistema bíblico, porque salirnos, hermano, salirnos, dice la hoja ahí, fuera de la fe solo hay tristeza, soledad y destrucción. Fuera de la fe solo hay tristeza, soledad y destrucción. Déjeme decirle esto, hermano, y no estoy juzgando a nadie, pero la Biblia es testigo, o más bien la Biblia lo declara y nosotros somos testigos de que así es. La persona que se aleja de la fe, no importa que cuando nos lo encontremos y le digamos, ¿cómo está, hermano? Oh, bendecido, pastor. No es cierto, esa es una cara, esa es una máscara. Esta persona está triste, sola y está siendo destruida. No, pero pastor, es que usted no sabe, se compró una casa nueva y ya tiene otra casa y mire, se compró carro último modelo. ¿Y quién dijo? Díganle a Jacob que las posesiones materiales es el sinónimo de la bendición de Dios, para que vean que Jacob le va a decir, no, yo me fui de mi casa huyendo y sin nada, pero llevaba la bendición de Dios. Y Jacob se convirtió en el padre de los patriarcas, de los 12, porque llevaba la bendición de Dios. Pastor, ¿por qué Dios no condenó a Jacob por el engaño que hizo? Porque su mamá le dijo, tu pecado sea sobre mí. Oh, ese es un estudio bien interesante, luego se los doy. Pero aquí, hermano, la enseñanza en este punto es, si no lo expulsan, hermano, no se vaya. No se vaya. Es como los que están en guerra. Es como si usted estuviera en medio de la guerra. Si usted y yo fuéramos como soldados a la guerra y nos fuéramos a pelear contra los rusos. Lo menciono a ellos porque son grandotes, güeros así, y nosotros nos distinguiríamos bien fácil. Nomás por eso fuéramos contra los rusos, estamos ahí en plena guerra, y usted dice, no, pues esto, ya fue el colmo. Yo ya no quiero pelear con esto, esta guerra no es para mí, me cae gordo Obrador, y no sé qué, y me quito el uniforme, ahí dejo las armas, y yo voy a ir a hacer amistad contra los rusos. En cuanto nos vieran, ¿qué nos harían? No, hermano, no importa que no venga con uniforme, ha de ser un infiltrado. ¡Pah! Ese es el riesgo que corremos cuando nosotros nos salimos de la fe. ¿Creemos que el mundo nos va a tolerar? La Biblia dice, no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Con tristeza, hermano, de los dos lados, con tristeza he escuchado a creyentes decir, es que mis amigos son los de allá del mundo, porque son los mejores amigos. La gente cristiana no sabe ser amigo. Eso me duele por dos lados, hermano. Me duele mucho porque ese cristiano que cree que el inconverso verdaderamente es su amigo, se equivoca. ¿Sabe por qué ese inconverso es su amigo? Porque este cristiano no vive su fe correctamente. Porque el mundo nos aborrece. Si este cristiano le estuviera testificando, si este cristiano no tolerara el pecado de su amigo en su presencia, porque es su amigo, porque cuando se van a comer allá en el trabajo, en la escuela, al restaurante, el amigo está tomando cerveza, el amigo está diciendo maldiciones, el amigo está fumando, el amigo está contando chistes obscenos, el amigo está haciendo lo que sea, y este cristiano lo tolera. Por eso el inconverso dice, este es mi buen amigo, porque lo tolera. No está en la fe. Me duele por ese lado, porque cristianos crean que el mundo puede ser su amigo, cuando la Biblia dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero por el otro lado me da tristeza, hermano, que algunos crean que nosotros como cristianos no somos amigos. A mí me da tristeza que alguien me diga, yo creía, pastor, que usted era mi amigo, y no es verdad. ¿No le duele a usted que le dijeran esas palabras? Hermano,
Si es cierto que la Biblia dice, es que bueno, la Biblia dice, el que quiera ser amigo ha de mostrarse, el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. Si él no tiene amigos es porque no me da su amistad. ¿Y por qué no empezar nosotros? Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Quién debe de obedecer el mandato, hermano? ¿El que lo lee o al que se lo dicen? El que lo lee, hermano. El que lo lee. Y claro que por predicación, pues usted que lo escucha. Pero por eso le invitamos a que traiga usted la Biblia, para que no tengamos nadie pretexto, ¿verdad? Lo escucha y lo lee. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermano, el que lee y el que escucha, todos debemos de obedecer a la fe. Así que, hermano, manténgase firme en la fe. No se vaya, no se engañe, porque crea que hay tolerancia y que podemos vivir allá afuera bien a gusto. No se crea. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firme en la fe. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice la Escritura, mantengamos firme. Vaya por favor ahí, búsquelo. Hebreos 10:23. Usted en casa, hermano, espero que tenga su Biblia en su mano. Búsquelo. Hebreos 10:23. Mantengamos firme. Y luego dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe, hermano, qué es más grande que las promesas? ¿Qué es más grande que las promesas? Hablando en un sentido general, ¿qué es más grande que una promesa? El que hace la promesa. Una promesa no tiene valor sola. El que da la promesa es el que hace valiosa la promesa. Y en nuestro caso, hermano, el que nos promete dentro de la fe es Dios. Así que la fuerza para mantenernos firmes, la fuerza de nuestra firmeza es Dios. La fuerza de nuestra firmeza es Dios. Mantengamos firme, pero luego dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Después de Hebreos está el libro de Santiago. Dele vuelta y un par de hojas y vaya a Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y luego Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La duda, hermano, es el resultado de nuestro pecado, Si dudamos es por causa de nuestro pecado. Ahora en la hoja dice, la duda es exactamente lo opuesto a la fe. Porque Hebreos decía, la fe es pues la certeza, la convicción. La única manera, hermano, de vivir la vida cristiana es con certeza. Es la única manera. Si usted está dudando y dudando y dudando y dudando, si alguien se acerca a su puerta de su casa, toca la puerta y le dice, mire que venimos a... No, es que yo soy cristiano. ¿Y está seguro que usted está en lo correcto? ¿Cuál debería ser su respuesta? ¿Sí? Dice que el que duda, peca. El que duda, peca. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe, dice la Biblia. No lo hace con fe. La duda, hermano, es exactamente lo opuesto a la fe. Algunos dicen, es que yo soy buen cristiano. Muy bien, pula
manipula todas las diferentes aspectos de la fe. Es como un diamante. Un diamante tiene muchos cortes, ¿verdad? Ya cuando ya está tratado y lo tenemos ahí en el anillo o en otra parte, hemos visto el dibujo por lo menos de un diamante con todos sus cortes. Yo me imagino que pudiéramos describir la fe como ese diamante, y quien hace brillar ese diamante es únicamente la luz de Dios. Pero ese diamante, que para empezar, para ser diamante tuvo que pasar por el proceso del fuego, la presión, y luego fue pulido. Cada aspecto del que hemos hablado de la fe, la iglesia, la doctrina, nuestra moralidad, nuestra economía, nuestra manera de convivir con la sociedad, todo eso es cada uno de esos lados de la fe, y todos deben de ser bien pulidos, ¿no? Puliditos. Si nosotros nos encontramos un diamante en bruto, si usted, hermano, si usted se encuentra ahí en el río, donde sea, no sé dónde se encuentren, en la mina, si usted se encuentra un diamante en bruto, ¿lo podría reconocer? Usted podría reconocer, wow, un diamante, ¿lo pudiera hacer? Había un hermano que venía aquí, el hermano, ay, se me olvidó, acaba de fallecer, hombre, el hermano Juan. Híjole, me va a colgar Arturo si me está oyendo. Pero el hermano venía y él era experto en metalurgia. Él sí pudiera ver un diamante en bruto y reconocerlo. Yo no pudiera hacerlo. Yo no soy experto en diamantes. Es más, no sé si alguna vez he tenido un diamante en mi mano. Pero, ¿nos reconoce el mundo como diamantes? Hay que pulirnos y brillar, porque el que duda no está en la fe, no está brillando con toda su fe. No debe de haber dudas en nuestro corazón. Primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, Rubén, perdón hermana, perdón, el hermano Rubén, ese hermano experto en metalurgia, él sabía identificar claramente una piedra. Quiero leerles una frase, hermano, pero híjole, es muy largo. Déjeme decirle el concepto general de lo que le quiero decir. El cristiano, hermano, bueno, ¿cuántos de ustedes son salvos? Levanten su mano. ¿Cuántos son salvos? Ahora, hermano, ¿usted fue salvo o llegó a ser salvo? ¿Fue salvo o llegó a ser salvo? Ahora, ese hermano, ese es exactamente la principal arma del calvinismo. Porque no llegamos a ser salvos. Fuimos salvos de una vez. En el momento que recibimos a Cristo, fuimos salvos de una vez. Ahora le voy a explicar qué significa llegamos a ser salvos, y usted va a decir, pues claro, yo no estaba diciendo eso. Llegar a ser salvo significa, hermano, que Dios nos había escogido y ya había dicho, Sergio, Leo y Oscar van a ser salvos. Él ya lo había determinado desde antes de que nacieran. Y entonces lo único que pasó es que en su vida, en algún momento, de alguna manera conocieron el evangelio.
de alguna manera conocieron la Biblia. Y entonces ellos andaban allí en su vida perdida y de repente tuvieron contacto con algo de la Biblia y se acercaron a la iglesia de alguna manera, ya sea que alguien los invitó, alguien los trajo o iban pasando y por curiosidad, sea como sea, se metieron. Empezaron a escuchar las predicaciones y todo y dijeron, está bueno, a mí me gusta, yo quiero seguir a Dios y todo. Y de repente un día despertaron y dijeron, pues sí, fíjate que sí, yo soy salvo. ¿Y cuándo fuiste salvo? Pues por ahí, o sea, ahora entiendo que Dios ya me había escogido desde antes. Entonces, en ese proceso yo ya fui salvo. Entonces llegué a ser salvo, ya soy salvo. Soy salvo. Sí, soy salvo. Ok, soy salvo. O sea, ¿me explico? Entonces, otra vez les pregunto, ¿llegamos a ser salvos o fuimos salvos? Fuimos salvos. ¿Se fija cómo es sutil la entrada de la falsa doctrina? ¿Sí, hermana? Llegar a ser. Porque yo no puedo decir, pues sí, llegué a ser salvo, pero en el momento que yo declaré Fuera del contexto doctrinal es una frase muy ambigua, no nos mete en problemas. Porque si estamos hablando entre puros salvos, y si somos de Crustitla, ellos usan mucho esa frase, llegar a ser, mucho, y no dentro de este concepto, en su forma de hablar lo usan mucho. Entonces, si yo le digo a Sergio, ¿cuándo llegaste a ser salvo? Fuera de este contexto, entonces Sergio me diría, el 20 de abril del si se acuerda de la fecha. Si yo no me acuerdo de la fecha, pero me acuerdo, en una conferencia, estaba sentado ahí en la tercera banca, yo me puse de rodillas, me acuerdo exactamente cuándo, aunque no se me olvidó la fecha. Algunos dirían que no soy salvo porque no me sé la fecha, pero algunos sí se saben la fecha exacta, el día y casi la hora y todo. Eso es muy bueno también. Fuera de ese contexto, ¿cuándo llegaste a ser salvo, Oscar? Pues tal fecha. Pero dentro de este concepto doctrinal, llegar a ser salvo me dice que fue un proceso. Yo no llegué a ser salvo. Es más, yo no llegué. Cristo fue el que me buscó. ¿Sí o no? Ay, pastor, ya le está escarbando demasiado a las palabras. La doctrina así es como la humedad, se va metiendo. Y de eso es lo que debemos de tener cuidado. Dice Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que, hermano, si no es doctrina bíblica, es doctrina de demonios, hermana. Sí, hermana, es precisamente los versículos que tuercen el calvinismo. Y bueno, gran parte de mi familia materna es apostólica, así que sé muy bien lo que creen. Dice la Biblia, el cual nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros somos escogidos, sí, somos escogidos en Cristo. Bíblicamente, dentro de todo el contexto, lo que significa eso es que Él dijo, todos los que aceptan a Cristo son míos. Es como, se lo voy a ilustrar bien fácil. Si usted va a preparar su barbacoa y la quiere ser bien enchilosa, y va al de Abastos y está el chile, quién sabe cuál, chile tal, y el chile de Yagualica, que tiene la fama de ser enchiloso. ¿Y usted cuál escoge? Usted puede escoger. Entonces yo escojo el chile Yagualica y usted hace su receta.
Entonces, usted va a decir, le va a compartir su receta a la hermana Cuquita. Lista, hermana. Le van a dar el secreto de la barbacoa. Mira, te voy a dar la receta que quede bien buena, con puros chiles escogidos. Y tú ya escoges si quieres usar mi receta o si quieres cambiarle a los chiles, pero no va a quedar como yo dije. Ese es un conocimiento previo de algo que usted ya escogió. Entonces, usted tiene ahí, entonces dice, no, yo escojo estos porque son los buenos. Estos son los enchilosos, estos no los quiero escoger. Entonces, en su conocimiento de la Biblia, en su presencia de Dios y en lo que él tenía en su plan escrito en la Biblia, porque la Biblia igualmente no se fue dando, sino que Dios tenía un plan desde el principio hasta el final. Una vez que Adán y Eva pecaron, en ese instante Dios trazó el plan eterno. En ese instante, no tuvo que irlo pensando, ir viendo, híjole, estos se me salieron del huacal, ahora qué voy a hacer. No, en el momento que ellos pecaron, Dios, pum, trazó el plan. Entonces él escogió de entre toda la gente, dijo, por causa del pecado van a tener que pagar por su pecado y padecer eternamente. Pero mi plan original era que algunos vivieran eternamente para mi gloria. Entonces Dios dijo, voy a escoger. Los que acepten a Cristo, me los llevo a la gloria. Y los que rechacen a Cristo, se van a ir al infierno. Eso es, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No arbitrariamente. No es decir, yo digo que Sergio va a ser salvo. Y haga lo que haga, va a ser salvo. Dios no dijo eso. Dios dijo, si Sergio acepta a Cristo, me lo llevo al cielo. Pero si no, entonces se va al infierno. Pero eso dice la Biblia, sí. Muchas veces en la Biblia dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Te recomiendo que escojas la vida. Entonces Dios dio la solución al pecado del hombre. Y Dios escogió, desde antes sí, por nombre no. Dios no estableció una lista. De hecho, el estudio de la escatología nos dice que cuando usted y yo nacimos, cuando usted y yo fuimos concebidos en el vientre de la madre, nuestros nombres tenían un lugar en el libro de la vida. Ahí había un lugar para escribir nuestro nombre. Dios esperando que fuéramos salvos. Por eso el niño que muere, antes de que Dios lo inculpe de pecado, ese bebé, muere y va ¿a dónde? Al cielo. No solo porque dice la Biblia de los tales es el reino de los cielos, no es el único pasaje de donde sacamos esa fe, esa doctrina, sino que la Biblia nos dice por muchas razones que nuestro nombre está ahí. Cuando somos salvos, se escribe nuestro nombre. El libro de Apocalipsis dice que si le quitamos o le añadimos a la revelación dada por Dios, dice que Dios raeré tu lugar del libro de la vida. O sea, es decir, ese renglón donde se iba a escribir mi nombre cuando yo recibiera a Cristo, se arranca y Dios dice, tú ya no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque fuimos en contra de lo más valioso que Dios tiene en este mundo, su palabra, porque esta es la guía, esta es la revelación. Dice de Biblia directamente, si alguno le quita o le añade, raeré su nombre del libro de la vida. Ese es el sistema de salvación que Dios estableció. Toda persona que escucha el evangelio puede elegir aceptar a Cristo y ser salvo o rechazarlo y estar condenado. Eso es lo que significa que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ok, entonces en 1 Timoteo 4:1 en su hojita ahí, al no permanecer firmes en la fe, al no permanecer firmes viene la duda y finalmente el abandono de la fe. Yo no cuestiono la salvación de nadie, hermano, pero la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquella persona que se sale de la fe y persigue otra fe, lo que está persiguiendo son
doctrinas de demonios. Y la Biblia dice, apostataron de la fe. Y por más que lo quisiéramos suavizar, por causa del amor, como lo que hicieron los de Corinto, aunque lo quisiéramos suavizar, la Biblia dice doctrinas de demonios y apostataron de la fe. Se me olvidó lo que les iba a decir, perdón. 1 Corintios 16:13, ya estoy por terminar. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este es otro de los versículos que las feministas van a quitar un día de la Biblia, porque dice, portaos varonilmente, nos están atacando. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, hermano, permanecemos firmes en la fe con un propósito. Permanecemos firmes en la fe con un propósito, y este propósito es pelear. Pelear. Es que, hermano, una de las características del cristianismo antiguo, y estoy hablando de mi niñez, una de las características de ese cristianismo que vivíamos como se debía, es que los cristianos son bien peleoneros. No puede decir uno nada porque luego salen con que, pues es que andas mal. No les puede uno decir nada porque luego dice, es que no vas a la iglesia, y otra vez andan con sus cosas, y otra vez, y es que, oye, ya déjame, no me estés hablando de tus cosas. Esa era la característica del cristianismo. Es que a todo le buscan Dios ustedes. De todo hablan de Dios, de todo. Pues es que esa es la fe. ¿Sí o no? Esa es la fe. Oye, ¿tú qué opinas de eso? No, pues fíjate, yo sí pienso que a lo mejor sí tiene. No, antes era, oye, ¿y tú qué opinas de eso? No, la Biblia dice que no. O la Biblia dice que sí. O que allá anda uno de nuestros parientes, oye, pues fíjate que me está yendo mal, mi hijo se me rebeló y está en este problema. Es que no están asistiendo a la iglesia, decían las abuelitas, ¿se acuerdan? Es que no estás yendo a la iglesia. Ay, madre, otra vez, vengo a que me des un consejo y me sales con que la iglesia. ¿Qué más? Es la fe. Es la fe. Es más, hermano, hay inconversos que lo entienden más que el cristiano. Nunca se le ha acercado un inconverso y dice, oye, ahí te pido por favor que les digas a tu iglesia que hacen una oración por mi hijo que está enfermo. El cristiano somos los únicos que creen que la fe se puede esconder. Todo el mundo habla de su fe. Todo el mundo. Entonces, hermano, permanecemos firmes en la fe solo con un propósito, y este propósito es pelear correctamente. No vamos a salir a apedrear a los que gracias a Dios ahorita con la contingencia no han hecho su show aquí en Hidalgo, ¿verdad? Los de LGTBX, que ya llevan como 11 siglas, a todo están añadiendo ahí. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, hermano, debemos defender con fuerte convicción nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra conducta. Debemos, hermano, defender con fuerte convicción. Ahora, dice la Escritura, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo equilibramos contender ardientemente por la fe y no ser contenciosos? Contender ardientemente por la fe significa, hermano, que en cada oportunidad que podamos tenemos que decir nuestra fe.
En cada oportunidad. ¿A poco tú eres de esos de los que se creen salvos y que van al cielo? Sí, claro. Yo creo eso. Si usted anda testificando, no cometa el error de una vez un chamaco que llegó y tocó la puerta. Estábamos en el instituto. Sale una señora, le empieza a testificar. Y la señora empieza, no, es que ustedes no creen en la Virgen. Y que ustedes, pues usted y su Virgen se van a ir al infierno. Ídolos mudos, que no sirven para nada. Y me voy a ir y se va a condenar. Eso no es contender ardientemente por la fe. Eso es ser agresivo. Eso es malo. Eso es cerrar la puerta al evangelio. Contender ardientemente por la fe es que cada vez que somos cuestionados por nuestra fe, decimos la fe. Hablamos. Contender ardientemente por la fe, hermano, es que aunque vayamos de vacaciones a la playa y aunque vayamos y que todo mundo alrededor ande de fiesta y tomando y vestidos indecorosamente, nosotros nos mantenemos con decoro. Tomamos agüita o Coca-Cola. Coca-Cola nos lo prohíbe la dietista. Espero que no me esté viendo la hermana. Aunque andemos allá en la escuela y que todo, y yo me siento viejito cuando doy estas ilustraciones. Oye, que vamos a la tardeada y hoy los jóvenes no saben lo que es eso. Y que vamos allá y que va a haber baile en la prepa. Cuando yo estaba estudiando en la prepa, allá en la prepa 6 en Miravalle, ¿verdad? Había bailes dentro de la prepa. No sé si era el director lo que los organizaba o la FEG, ¿verdad? El comité los organizaba. No, hombre, hermano, pero de todo ahí. ¿Y qué hacía uno? El que estaba en la fe se mantenía. Venga, yo no bailo. Y no se paraba uno en el balcón. ¡Bola de pecadores! ¡Bailadores! Pero no soy tonto, me linchan. Y otra, eso no es defender la fe. ¿Me explico? Debemos pelear, pero con las armas que Dios nos da. Las armas de mansedumbre, de humildad, de amor, de paciencia, pero de convicción, de constancia, de valentía, de arrojo. Hay un equilibrio correcto. Mateo 5:14 y Juan 8:12 nos dice un pasaje: vosotros sois la luz del mundo. Y el otro pasaje, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, hermano, somos puestos en este mundo para ser lumbrera. Somos puestos en este mundo para ser lumbrera. Estamos en una guerra. Sun Tzu, en el libro El arte de la guerra, y no lo he leído, nomás busqué la referencia para saber quién lo había dicho. Sun Tzu, en el libro El arte de la guerra, dijo: la mejor defensa es un buen ataque. No lo inventó el director técnico de las Águilas, que él quería decir que se lo inventó. ¿Cómo se llamaba? Leo Ben Hacker. No lo inventó él, porque Leo dijo que hasta defensa es un arte. No. Entonces, Sun Tzu dijo: la mejor defensa es un buen ataque. Permanecer firmes en la fe, hermano, y defender la fe se hace tomando las armas de nuestra milicia y estando en la guerra. Pero al contrario de las guerras comunes, donde van dos países uno contra otro y se matan y se destruyen, a diferencia de esas guerras, en la guerra espiritual no luchamos para destruir, sino para dar vida y luz. En esta guerra, hermano, no luchamos para destruir, nosotros luchamos para dar vida y luz. ¿Usted puede dar vida y luz? Hermano, le pregunto, ¿usted puede dar vida? Sí, hermano, porque ¿quién es la vida? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra guerra es para dar vida y luz, es decir, nuestra vida es para darle al mundo a Jesucristo. Y eso es a través de la Biblia y a través de la fe. ¿Preguntas, hermano? ¿Preguntas antes de concluir? ¿Me pasé alguna rayita? Dígame y se la digo. ¿Preguntas? ¿O alguna pregunta? ¿Sí, Alam? Jesucristo. Dar al mundo a Jesucristo. Bien, concluyo. Si no permanecemos, hermano, firmes en la fe, perderemos nuestro propósito.
Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermana. De hasta mero arriba, en la definición, ok, pistis, persuasión, credibilidad, convicción, confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión y por extensión el sistema de verdad religiosa, es decir, el evangelio en sí mismo. Así que, hermano, si usted está padeciendo en este momento, si en este momento, hermano, usted está sufriendo, usted está padeciendo, usted está batallando, usted está teniendo carencias, usted, hermano, está mal y está frustrado por eso, y está triste y está desconsolado, lo que pasa es que si usted se está saliendo de la fe, usted se está saliendo de la fe, porque el que está en la fe, aunque esté padeciendo, aunque esté pasando por carencias, aunque esté enfermo, en la situación en la que esté, el que está en la fe está siendo consolado y fortalecido por Dios. Y aunque a veces tristes y derramamos lágrimas, tenemos gozo en nuestro corazón sabiendo que esta que padecemos, dice la Biblia, es por un corto de tiempo, porque a su tiempo Cristo vendrá y nos dará la recompensa. Esa es la diferencia entre el que vive en la fe y el que está fuera de la fe, que el que vive en la fe, aún dentro de los padecimientos, vive gozoso en el Señor, porque dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero el que no, vive en tristeza, soledad y pronto a ser destruido. Puestos de pie, vamos a orar, vamos a terminar. Puestos de pie. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, gracias por este tiempo que hemos podido estudiar y escudriñar tu palabra. Di tú lo que yo no pude decir, te lo ruego. Y ayúdanos, Señor, a poder entender todo este concepto enorme de la fe. Que no caigamos, Señor, en el engaño del diablo, de los falsos predicadores, de la falsa doctrina. Que este tiempo de pandemia que nos está trayendo incertidumbre del futuro, incertidumbre por parte de los anuncios y los gobernantes, que en su limitación y en su incapacidad de adivinar el futuro, tienen que estar cambiando la perspectiva, tienen que estar cambiando la expectativa, mejor dicho, tienen que estar cambiando lo que va a pasar, y nos han cambiado fechas una y otra vez, y eso, Señor, nos trae a veces esa incertidumbre y a veces esos sentimientos de duda y de temor, de no saber qué hacer. Pero ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, que tú quites todo eso de nuestra cabeza, y que tú, Señor, como tu palabra lo dice, se cumpla en nuestra realidad, que guardarás nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que pensar en lo bueno, en lo justo, en lo santo, en lo amable. Ayúdanos pues a mantenernos firmes en la fe, y si hay alguien, Señor, en nuestra congregación que está batallando con esto, te rogamos por él, te rogamos que le fortalezcas, te rogamos, Señor, que le ayudes a regresar completamente a la firmeza de la fe, para que pueda vivir una vida abundante y victoriosa como tú lo has prometido. En Cristo Jesús oramos, amén. Muy bien, gracias, hermanos, vamos